Recientemente, un querido amigo que es un gran apologista católico y que recibe una cantidad enorme de consultas que son realmente duras, penosas. Recibe mucho más y mucho más complicadas consultas que las que recibo yo. Él tiene la reputación, supongo yo, de ser uno de los que toman todos los casos más difíciles y duros. Yo no les quito el cuerpo, pero por alguna razón no me llegan los tipos de consultas que le llegan a él. Él recientemente me compartía una consulta, sin compartir el nombre de la persona ni nada, pero me compartía la consulta de una joven que estaba profundamente confundida porque tenía relaciones sexuales habituales con su novio y después de haber hecho la confirmación ella sabía que eso estaba mal y lo sabía por la conciencia, no porque se lo habían explicado. Miren lo triste de la falta de una buena catequesis. En su conciencia le pesaba y ella sabía que algo andaba mal. Y eso que ella no sabía, la sencilla y clara enseñanza de la iglesia. Las relaciones sexuales son para dentro del matrimonio y únicamente dentro del matrimonio. Una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio comete un pecado mortal. Y una persona que se encuentra en una relación sexual fuera del matrimonio de forma habitual está en un pecado mortal habitual y tiene que ver la manera de cambiar de vida. Eso es lo que enseña la iglesia. Y lo enseña la iglesia porque es exactamente lo que enseñó Jesucristo. Ese es el contexto de la naturaleza unitiva y fecunda del sexo en la vida humana. Esta muchacha aparecía confundida porque un sacerdote le había dicho en confesión que mientras no vivieran juntos, ella podía ir a la iglesia y comulgar. Una barbaridad de parte de un sacerdote que diga una cosa así. Si la persona tiene relaciones sexuales habituales, esa persona tiene que cambiar de vida. No puede seguir teniendo relaciones sexuales aunque vivan cada uno en su casa y se encuentren cada tanto. No, el sacerdote estaba poniendo el acento en algo absolutamente irrelevante, si viven o no viven juntos. El tema es si tienen relaciones sexuales y si además de tener relaciones sexuales las tienen de manera habitual. O sea, forma ya parte estable de la relación. Esa persona está en pecado mortal, no puede recibir la comunión y se lo tiene que decir un sacerdote. Esta joven, a pesar de lo que le habían dicho, inquieta, confusa, confundida, va donde otro sacerdote y el otro sacerdote le dice, bueno, tienes que dejar de pecar para poder recibir la comunión. O sea, por lo menos le dice eso, tienes que dejar de pecar para recibir la comunión. Por lo menos él sí sabía que esa situación era una situación de pecado mortal y por tanto la persona tenía que ser corregida. Pero cuando la persona le dice, padre, y si estoy en pecado mortal, por lo menos puedo ir a misa sin comulgar, y el sacerdote le responde, ¿de cuál también es una aberración? Porque como saben ustedes, los divorciados en nueva unión no solamente no pueden comulgar, sino que la iglesia les pide que vayan a misa, que cumplir con el sacramento dominical, que ir a misa es una manera de irse acercando a Jesús Eucaristía y en consecuencia de ir moviendo el corazón hacia la atracción de Jesús Eucaristía y del deseo de ir llevando la vida hacia el punto en el que puedan comulgar justa y dignamente. Entonces, aquí nosotros tenemos dos problemas que me gustaría señalar y que nosotros los católicos laicos tenemos que tener muy en claro.
En primer lugar, la confusión que existe sobre la doctrina de la Iglesia en materia de relaciones sexuales y de fecundidad humana. El sexo es para el matrimonio, el acto sexual es para el matrimonio y dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, en cualquier circunstancia, es pecado. Un sacerdote no solamente comete pecado contra su voto de celibato, sino que comete el pecado de lujuria teniendo una relación sexual fuera del matrimonio. Un consagrado lo mismo. Un soltero o una soltera lo mismo. El acto sexual es para el matrimonio. Eso es lo que enseña la Iglesia. Y hay toda una explicación de por qué esto es así, por qué está reservado para el matrimonio, para que justamente el sexo no se vuelva una fuerza destructiva, adictiva, sino que se convierta en una bendición que permite la acción unitiva de la pareja que se ha comprometido a vivir por siempre unida y permanecer en un solo cuerpo, pero fundamentalmente vive la dimensión fecunda, abierta a la fecundidad de la naturaleza intrínseca y propia del acto sexual. Entonces, es importante comprender que todo acto sexual fuera del matrimonio, personas que conviven, personas que simplemente son enamorados o novios y tienen sexo regularmente, personas que creen que cada tanto necesitan pegarse una escapada, entre comillas, en todos esos casos están cometiendo un pecado mortal, no pueden acceder a la comunión si es que no se confiesan, no se pueden confesar si no tienen propósito de nunca más pecar, propósito de enmienda. Entonces tenemos en primer lugar el oscurecimiento de esta verdad que los sacerdotes muchas veces parecen desconocer, como el caso de estos dos sacerdotes consultados por esta joven, cuya conciencia es más clara todavía que estos sacerdotes, porque consulta justamente a este apologista sabiendo que las respuestas que ha recibido de los sacerdotes son incorrectas y lo único que hacen es producirle más angustia y confusión. Y precisamente en esa circunstancia es cuando viene el segundo problema, que es que incluso aquellos sacerdotes que conocen la doctrina de la Iglesia no la predican. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes desde el púlpito decir el sexo fuera del matrimonio es un pecado mortal? El acto sexual fuera del matrimonio es un pecado mortal. ¿Cuántas veces han escuchado decir eso desde el púlpito, desde la prédica, en los sermones o en las homilías de los sacerdotes? Poquísimo o nunca. Y por eso nosotros los católicos que conocemos esto, no tenemos que quejarnos de los sacerdotes. Por supuesto, tenemos que orar y tenemos que alentar a una mejor formación de los sacerdotes. Y si conocemos un sacerdote que conoce la doctrina de la Iglesia, alentémoslo si es nuestro párroco. Alentémoslo a que enseñe la doctrina existente de la Iglesia sobre este tema. Que no traicione la verdad de Jesucristo. Pero además de alentar al sacerdote, comprendamos que también es nuestro deber enseñarlo. Decirle a la gente joven, esta joven confundida por el sacerdote, ahora va a recibir, o ya probablemente haya recibido, una respuesta correcta y sencilla. Sigue tu conciencia que reconoce que esas relaciones sexuales con tu novio están mal. Por eso estás inquieta, por eso vas a confesión, por eso cuando un sacerdote te responde una tontera, vas y buscas a otro. Sigue tu conciencia en este tema y cumple con la enseñanza de la Iglesia. Simplemente abstente de tener relaciones. Dejar de tener relaciones puede ser muy difícil, puede ser que existe un verdadero enamoramiento de la persona con la cual tiene relaciones sexuales, que tiene miedo de perderla, que es la persona que más lo apoya. Hay miles de circunstancias psicológicas que la Iglesia entiende. Pero eso no significa que la verdad sigue siendo la verdad y que el bien sigue siendo el bien y el mal sigue siendo el mal. Entonces, oremos para que nuestros sacerdotes tengan la formación para conocer la enseñanza de la Iglesia y tengan la valentía para enseñarla. Pero también nosotros seamos miembros activos para explicar la verdad de la Iglesia a cualquiera,
para que nuestra iglesia, nuestros católicos estén mejor formados y sean mejores agentes de una nueva evangelización en nuestro mundo. Que tengas un buen día.